Buenos días. El día de hoy, junto a mis compañeros Sebastián García, Valentina Candela, Andrea López, Camila García y quien le habla, Julián Galindo, le vamos a presentar el video expositivo. A comienzos del siglo XX, el periodismo era un oficio casi exclusivamente de hombres. Desde el siglo XIX, algunas mujeres habían incursionado en la escritura y la edición de impresos, además de hacer presencia en encuentros literarios y tertulias. Pero esto había sido la excepción que confirmaba la regla. La igualdad de géneros ha estado sujeta a un largo proceso religioso, político, económico y social. Arrasola los intereses que mueven a la sociedad masculina frente a la femenina. Las mujeres, al principio de su historia, permanecieron sujetas a un código moral que no reconocía más que un incontable número de deberes. En el siglo XX, las obligaciones y prohibiciones a la mujer y los correlativos derechos absolutos otorgados al varón sobre su esposa y sus hijos, en otras palabras, se restaura la autoridad paternal y se disminuyen los derechos de las mujeres. A comienzos del siglo XX colombiano, el periodismo era un oficio exclusivamente de hombres. La publicidad aparece en Colombia por un medio de comunicación oficial. Tiempo después de la invención de la imprenta, las Ya revistas tuvo y los mucho que ver con el paso de un orden tradicional, basado en el régimen de servidumbre, la producción para el autoconsumo, la superstición, la fe religiosa y la resignación frente al destino a un orden moderno sustentado en la libertad, los derechos, la producción industrial y la confianza en el desarrollo científico y tecnológico. El papel de la publicidad fue básicamente contribuir a la desarticulación del mundo imaginario de lo tradicional, en abierta contradicción con el consumo y a la visualización de un mundo en las que las mercancías nacionales y extranjeras se hicieran consumibles. También la Compañía Colombiana de Tabaco se fundó en 1919 y fue de las primeras empresas en conformar un departamento de publicidad con el señor Alberto Sáenz Moreno como director, quien viajó a los Estados Unidos a realizar cursos en universidades, agencias y medios, regresando al país con gran acopio de conocimientos e información. A él se le debe la introducción en nuestro medio de los primeros conceptos publicitarios. A fines de 1929 surgieron las primeras agencias de publicidad en Colombia, especialmente en Medellín, donde ya se había adquirido una conciencia industrial y se contaba con importantes empresas de asociación de capitales por el sistema de sociedad anónima, que para salir pronto de la recesión vieron que era necesario, perdón, que era necesario el apoyo valioso de la publicidad, tanto comercial como institucional, para aumentar el mercado de sus productos y el posicionamiento de estos frente a la competencia extranjera, restringida en ese momento por el proteccionismo aduanero. La publicidad aparece en Colombia por un medio de comunicación oficial, tiempo después de la invención de la imprenta, las revistas y los periódicos, como el papel periódico ilustrado de la ciudad de Santa Fe, Bogotá. Solo es hasta que en 1801, cuando en el Correo Curioso, erudito económico y mercantil, figuran unos de los primeros avisos publicitarios: venta de esclavos, vacantes de empleo, anuncios de eventos, artículos como libros o joyas. También vemos ventas de casas y, como habitualmente conocemos al día de hoy, los clasificados. Es así como en las noticias sueltas empiezan a surgir de manera gradual los avisos publicitarios colombianos. Los ideales socialistas tomaron fuerza y se radicaron en el ala radical del Partido Liberal y también conllevó a la creación del Partido Comunista Colombiano y entre otros partidos. Estos partidos dieron contexto contradictorio de guerra y de paz y de autoritarismo y democracia. Y también dio proteccionismo y liberación entre los mercados.
Todas estas cosas promovió la libertad del ser humano en cuanto a su igualdad política, jurídica y a la búsqueda del progreso material que necesitaban en los pueblos. Durante el periodo de Gustavo Rojas Pinilla, en 1949 y 1957, se instauró en Colombia la censura a los medios de comunicación con el propósito de evitar que las masas conocieran la real situación que había en ese orden político. Y a su vez hicieron críticas de ese régimen político y homogenización hacia la opinión pública. Por otro lado, sus detractores políticos le acusan de ser una veleta en la política, pues luego de su acérrima defensa de las ideas conservadoras, se enemista con Laureano Gómez, su anterior mentor, declarando y así comulgar con las ideas liberales, entre comillas, yo soy herencia, pero soy liberal de pensamiento y sensibilidad. En Colombia, durante el siglo XX, fue un país demasiado conservador. Dicha conservadurismo se manifiesta en el apogeo de las tradiciones y también en la oposición de las transformaciones y de las prácticas liberales que habían en ese siglo. Muchas de esas consagradas por la Constitución de 1991, que introdujo como un centro neurálgico no solo a la soberanía del Estado, sino también a la defensa de los derechos humanos, algo que fue súper fundamental. El tipo intelectual predominante en esta etapa histórica fue una tríada conformada por el gramático y poeta y abogado, quienes eso debían ser católicos y conservadores. En el país, sin embargo, se vivió durante ese siglo unas dinámicas de transformación muy profundas. Esto llegó a que el proceso de urbanización y industrialización se acentuaran. Esto conllevó a que la modernización de la vida urbana generará no solo un crecimiento del perímetro de las ciudades, sino también fundamentalmente una ruptura entre los ritmos urbanos. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Es como a la manera como la gente asumió su vida cotidiana y cómo vivieron durante ese tiempo en la ciudad. Es como a la manera como la gente asumió su vida cotidiana y cómo vivieron durante ese tiempo en la ciudad. El surgimiento de los barrios obreros, de la élite y de la aparición de la evolución de los servicios públicos. En el siglo XX, el cine constituyó un medio masivo de valores, comportamientos, ideologías y relatos sobre la sociedad urbana y la modernización de las culturas y en la capacidad de incidir en la configuración de sentir, pensar y vivir de los sujetos de la sociedad. Las imágenes audiovisuales se convirtieron a lo largo del siglo pasado y en lo que va del actual en un área para reflexión y el conocimiento de los historiadores y científicos sociales, al punto de que el negocio genera más de 10.000 millones de dólares anuales y lleva expandiéndose a ritmos crecientes desde hace casi un siglo. Ofrece productos que son comercializados a escala global y gran parte de las personas involucradas en el proceso de producción terminan siendo considerados auténticos íconos de la cultura popular. En todo este entremado, el marketing juega un papel primordial, constituyendo al éxito y la diferenciación de los productos en un mercado maduro y la saturación por los cientos de estrenos que se proyectan anualmente. La comunicación, la política y el comercio cambiaron radicalmente, entre otras razones, para ser un vehículo de propaganda, tanto comercial como político, tuvo lugar importante en las innovaciones tecnológicas que transformaron las prácticas culturales de la gente. Esto dio lugar a los medios de comunicación y en especial a la radiofusión. Los medios de comunicación fueron muy importantes como herramienta a la publicidad. En el siglo XX, en el libro de Emilia, se utilizó la revista y el periódico como medio de mejorar las acciones de la máquina de escribir, la Royal. En el siglo XX, en la dictadura de Pinochet, se hizo un plebiscito para votar
un sí o un no para acordar si podía seguir en el puesto. A partir de eso se utilizaron los medios de comunicación para hacer comerciales y para convencer a las personas sobre si votar entre Es sí. importante resaltar la invención de la máquina de escribir influyó para el cambio de los lentos calígrafos y le dio un carácter más oficial e impersonal a los escritos sociales y políticos. Desde el punto de vista de cada día me gustaba más el periódico, resolví tomar clases de escritura a máquina y lo dije a gritos, ya mis compañeros me querían mucho y Orlando Perdomo, que escribía más a prisa que a nadie en Bogotá, corrió alarmado, no Emilita, no, para escribir a máquina lo que necesita es escribir, no pierda el tiempo, cada día escribiré con más a prisa. Flores Pérez, 2019, página 68. La publicidad farmacéutica se valió de la fiesta de los toros, cuando era más popular para cumplir con su finalidad de llegar a la mayor cantidad posible de personas, con cualquier otro objeto de consumo. Este ejemplo está claro como aprovechando la popularidad de un deporte, se amplió el sector farmacéutico y diferentes industrias que supieron jugar una buena campaña de publicidad en la época. Las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas de todo el mundo, así como para la literatura, el cine, el periodismo, el teatro y cualquier actividad que requiera escribir desde finales del siglo XIX y durante casi todo el siglo XX. Por ejemplo, la máquina de escribir Royal fue la primera que Emilia Pardo utilizó para transmitir e interpretar sus intereses y traducirlos en columnas que resonaron entre sus lectores. En conclusión, la voz de las mujeres en el siglo XX no fueron escuchadas. Hemos comprobado en los capítulos que los ideales socialistas tomaron fuerza y se radicaron en el Partido Liberal. La publicidad tuvo bastante peso en el régimen de la producción y el autoconsumo. Lo que nos interesa en la comunicación, la política y el comercio cambiaron radicalmente con la aparición de la radio durante el siglo XX. Todo esto nos revela que la publicidad aparece en Colombia, tiempo después de la invención de la imprenta.